Muy buenos días, tardes, profesor. Quien les habla, Renato Ricardo Cerruti, les presentará una breve exposición sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles. El libro de los Hechos de los Apóstoles, escrito por Lucas, situada en los años 80 después de Cristo, debido a que este evangelio se dedica después del evangelio de San Lucas, que le precede. El libro no contiene ninguno de los hechos específicos de un apóstol en específico, solamente narra lo más importante de la década. Y Lucas dedicó el libro a un hombre llamado Teófilo. El autor se dedica a señalar cómo el ministerio de Cristo y de la Iglesia fueron anunciados y preparados en el Antiguo Testamento, cómo este doble misterio se devuelve todo su sentido a la historia de Israel. El propósito del libro, primero, fue la inspiración y guía sobrenatural que se le dio a la Iglesia en Pentecostés. En segundo lugar, prueba que ninguna ley, tanto de Roma o humana, puede impedir el progreso de la misión de la Iglesia. Y, por último, demostrar históricamente cómo la Iglesia dejó de ser judía y llegó a ser helénica, un movimiento multiétnico. La estructura del libro comienza con una introducción, un prólogo, y se divide en tres partes. La Iglesia de Jerusalén, la primera comunidad cristiana, actividad apostólica de Pedro y Juan, y el testimonio de persecución de los apóstoles, que termina con la muerte de Esteban. Segunda parte, de Jerusalén a Antioquía, el grupo de los helenistas, evangelización de Samaria, Pedro confirma a la misión de los paganos y la evangelización de Antioquía. Y por último, de Antioquía a Roma, donde tenemos la evangelización de Chipre y Asia Menor, de Grecia y el camino hacia Roma. Las características del libro. ¿Cuáles son? Las tres importantes tenemos a la expansión del cristianismo que comenzó en Judía y terminó en Roma. La segunda, los acontecimientos se describen en un periodo de 30 años, alrededor de los 30 y 62 después de Cristo. Entonces se centran básicamente en los misterios de Pedro y Pablo. No nos olvidemos que esta parte del libro de la Biblia nos presenta las epístolas de Pablo, que fue escrita durante su tiempo en prisión. La primera parte del libro de los Hechos comienza con el capítulo 1 al 7, la ascensión del Señor que envió el Espíritu Santo, crecimiento de la primera comunidad cristiana y la muerte de Esteban, el primer mártir. A raíz de esa tragedia, el pueblo de Jesús se dirige a Judea, Samaria, nuevos horizontes, nuevos caminos, donde se convierte en un movimiento multiétnico e internacional. Capítulos del 8 al 12, conversión de Saulo en Tarso, más conocido como Pablo. Y tenemos acá la iglesia de Antioquía, al sur de Turquía, noreste de Chipre, norte de Líbano y norte de Siria, y muy al norte de Israel y Jordania, en un lugar céntrico. Segunda parte del libro de los Hechos, inicia con los viajes de Pablo y Bernabé, se centra en las empresas misioneras de San Pablo que lleva el evangelio al mundo pagano. Tenemos sus tres misiones, la primera fue en Asia Menor, la segunda en Antigua Grecia y la última en el mismo territorio de Roma. Acá tenemos la iglesia paradoja primitiva. ¿Qué es esto? Un movimiento mesiánico judío, étnicamente diverso. ¿Qué quiere decir esto? Que hombres, mujeres, niños, ricos, esclavos, libres, eran tratados de igual manera, todos por el amor de Cristo, que fueron practicados de forma en paz. Y el testimonio de Pablo, que se centra en que fue arrestado pensando que eran terroristas, y la mítica frase de Pablo, se me juzga a causa de la esperanza de la resurrección, 26.3, 26.3. El encarcelamiento le da tiempo para escribir sus famosas epístolas o cartas apostólicas a Filipos, Éfeso y Colosas. Y por último, para concluir, la venida del Espíritu Santo inicia la forma de predicación de extensión del reino de Cristo, el mundo nuevo de Dios, una nueva forma de predicar la palabra. Esto sigue el ejemplo de cómo Jesús se entregó a sí mismo por el bien de otros, lo que es evidente sobre todo en la cruz. Y termino con esa frase, como el reino de Dios vino a la tierra, como en el cielo a través de Jesús, su Espíritu y su iglesia. Espero que les haya gustado esta breve presentación. Yo me despido. Muchas gracias, profesor. Hasta luego.